Hola, ¿qué tal? Bueno, bárbaro, podemos retomar un poco. Se vino el frío, ¿no? Un poquito, un poquito, no, no totalmente, pero ya se siente bastante. Bueno, bueno, hoy vamos a, como había dicho la otra vez, repasar Bastín, que en realidad prácticamente terminamos de verlo. Si tienen alguna duda, me pueden consultar ahora para enganchar con el tema. Si no, repasamos. Y después vemos un poquito de Benís, uno de los artículos por lo menos, y vemos hasta dónde llegamos. Nos queda esta clase y la otra antes del parcial, que sería entonces el otro martes 17, así que vamos bien. Ya ese martes, o sea, el martes que viene definiríamos qué temas van. Pero bueno, ¿alguna duda, alguna cosa que quieran consultar sobre Bastín o algo anterior? Y la clase que viene, bueno, también podrían consultar porque todavía se está a tiempo. Así que cualquier cosa, de una repasada para no dejar todo al último momento y además si tienen alguna duda, mejor consultarla acá en clase. Si no, igual me pueden escribir, por supuesto, ¿no? Y también pueden hacer algún tipo de actividad o de pregunta contestada para que yo les pueda corregir la redacción. Bueno, eso ya lo saben de hace rato. Eso también hasta el último momento es válido. Así que yo te voy a estar pendiente hasta el último momento, si van a estudiar al final y eso. Pero si no, bueno, si no el martes que viene tienen todavía la posibilidad de consultar algo, que siempre es bueno. Bueno, lo que estábamos viendo en realidad de Bastín tenía que ver más que nada con el enunciado. Veníamos antes de los géneros discursivos, que es importante, pero los géneros discursivos están compuestos por enunciados. Y enunciado, bueno, como dice Bakhtin, relativamente estables, en el sentido de que ya vimos las características que tienen los enunciados, bueno, duran un tiempo, permiten, parece la lengua, como la lengua en Saussure, en el fondo, ¿no? Duran un cierto tiempo y permiten identificarlos, además, porque yo digo, tal, está sin cámara, Barro, sí, sí, está bien, no hay problema, no hay problema, me parece bien. Aparte que internet está andando pésimo en todos lados, porque he visto hoy, está horrible en todos lados. Bueno, digo, para identificar una novela hay unas ciertas características que, bueno, desde existe hace siglos y posiblemente exista varios siglos más adelante. Otros tipos de género discursivos y por lo tanto denunciados duran menos. Una carta como género discursivo, bueno, hay cartas desde la antigüedad, ya ahora no se usa tanto. El mensaje de texto, bueno, tuvo su auge hace unos años, ahora se usa poco. Mensaje de texto se usa más WhatsApp que el mensaje de texto. Así que bueno, pero de todas maneras, existan o no, tienen características más o menos estables durante un cierto tiempo. Eso es lo que significa. Entonces yo tengo una carta, es un enunciado, toda la carta, y pertenece al género discursivo carta, o epistolar, o como quieren llamar, ¿sí? Que tiene características que hacen que todas las cartas, ¿sí?, sean pertenecientes a ese género, porque todas tienen características parecidas, como todas las novelas tienen características parecidas. Algunas, por supuesto, y después también tienen diferencias, pero lo que importa es que algunos elementos son similares, como puede ser la estructura o la intención del autor o la composición temática, etc. Ahora, el enunciado en sí mismo, que es una novela o una carta o un mensaje de texto, es, según Bakhtin, conclusivo, termina. Y eso también marca el final del enunciado, es decir, el cambio de interlocutor, el cambio de sujeto discursivo
es el final del enunciado. El principio es cuando el sujeto discursivo toma la palabra. Cuando deja la palabra, termina ese enunciado. Y ahí, bueno, arranca toda la cuestión de la comparación con la oración, que es muy importante, en la medida en que la oración es una estructura gramatical, no comunicativa. ¿Por qué? No sirve para comunicar una oración porque no tiene autor y no se dirige a nadie. Es neutra, porque carece de intención y por lo tanto carece de sentido. En cambio, el enunciado es todo lo contrario. El enunciado tiene autor, se dirige siempre a otro y tiene un determinado sentido, dado por una serie de características que después ya en la parte práctica vamos digamos, a enfatizar un poco más, a desarrollar un poco más, pero en todo caso, la idea de Bakhtin, que lo opone de manera muy, muy tajante a Saussure, es que los significados lingüísticos nunca son fijos, sino que se realizan, se producen o se terminan de producir en la comunicación concreta, en situaciones concretas. Por eso dice que el enunciado tiene como contexto la realidad. Por ejemplo, acá estamos hablando entre nosotros, ¿no? Yo doy la clase, ustedes escuchan, y nuestro contexto es la realidad. El contexto de estos enunciados es la realidad. Ahora, yo obviamente utilizo oraciones, pero esas oraciones en realidad están dentro del enunciado que es la clase. Al estar dentro de ese enunciado, cada oración tiene como contexto otra oración, ¿sí? No la realidad. La oración no se relaciona directamente con la realidad, sino a través del enunciado. El enunciado sí se relaciona directamente con la realidad. Porque si yo digo algo, lo digo con una intención, lo digo además dirigido a ustedes. Y todo eso es un contexto real. Mi intención puede ser esta o la otra, puede ser recta o figurada, puede ser irónica o no irónica, ¿sí? Todo eso implica una relación determinada con el mundo. Como cuando dije recién que se vino el frío, etcétera, bueno, eso fue un comentario sobre el mundo, basado en mi subjetividad, porque, digamos, el enunciado siempre tiene un autor, por lo tanto siempre es subjetivo, ¿sí? Después, por supuesto, en la parte práctica vamos a ver cuáles son verdaderamente las marcas de esa subjetividad. Eso nos va a llevar toda la segunda parte del cuatrimestre, la parte práctica, donde vamos a identificar exactamente cómo se manifiesta esa subjetividad en enunciados concretos, escritos, porque orales es más difícil. Se puede hacer, por supuesto, pero es un poco más difícil. Lo vamos a hacer en enunciados escritos, analizándolos acá en la pantalla, y, o sea, con la pantalla compartida, y después, bueno, si quieren hacer algún ejercicio, lo van a poder hacer, en función del segundo parcial, digamos. Pero eso es la parte práctica. Acá estamos todavía en un terreno teórico, pero que es la base de la parte práctica. La oración, entonces, si hubiera que comparar con Saussure, sería parte de la lengua, siempre y cuando tengamos en cuenta que Bakhtin no utiliza la contraposición entre lengua y habla, ¿sí? Pero uno desde afuera puede hacer esa relación como para entenderlo un poquito mejor. El enunciado efectivamente sería un hecho de habla, una manifestación concreta. Pero lo que pasa es que Bakhtin considera en el fondo que la lengua casi no existe, es una abstracción. Dice, es un producto de un análisis totalmente abstracto de los hechos comunicativos. De ahí se puede hablar de que hay una lengua, por supuesto, y se puede hablar entonces de que hay una lengua castellana, la lengua rusa, en el caso de él. Sí, por supuesto, pero no en el sentido saussuriano. Los enunciados van a estar compuestos por lo que en su momento llamábamos palabras, que tienen sonido o que están escritas, ¿sí? Y también hay enunciados, por supuesto, en otro tipo de signos, como los visuales, pero, digamos, una película, por ejemplo, sería un enunciado visual, que pertenece a un género discursivo también. Pero
Bakhtin trata más que nada sobre el lenguaje, entonces no tenemos necesidad de irnos para otro tipo de signos. Pero se podría aplicar también, porque también hay un autor, también se dirige a otro, una película también sería un enunciado. Y es perceptible, por supuesto, ¿no? Tanto visualmente como de manera audible. Porque, bueno, por supuesto, las películas generalmente tienen imagen y sonido, ¿no? Generalmente. Puede ser muda, pero bueno, en la actualidad es más difícil. La cuestión es que, entonces, el enunciado, otra cosa que vimos la clase pasada y que es muy importante, es que el enunciado siempre está dirigido al otro y siempre busca una especie de respuesta del otro. No tenemos que entender respuesta en el sentido estricto de una respuesta verbal, porque eso sería, en todo caso, si el enunciado es una pregunta. Ante una pregunta se espera una respuesta, efectivamente, salvo que sea una pregunta retórica, que más adelante probablemente veamos cómo son. Yo hago una pregunta retórica, no espero respuesta porque en realidad es una afirmación indirecta. Pero en una pregunta real, yo espero que el otro me responda. Ahora, en cualquier enunciado que yo utilizo, que yo pronuncio, que yo emito, también espero una respuesta en forma de reacción del otro, que puede ser una reacción emocional, puede ser algún tipo de acto o de acción que tengan que realizar. Esto también después lo vamos a ver aplicado a cuestiones prácticas, pero evidentemente, aunque parezca una mera comunicación o expresión, siempre estoy buscando de alguna manera un tipo de reacción del otro. Aún poniendo el acento en la expresión, por ejemplo, en la obra artística, en la poesía o en la literatura, lo que sea, donde predomina quizás una función de parte del autor expresiva, ¿no? Es decir, expresa su interioridad. Pero ¿a quién se la expresa? Evidentemente se la expresa a otro, ¿sí? Aunque sea imaginario, aunque no esté presente, y espera que el otro, no sé, sienta algo, lo comprenda, se identifique, o a veces cosas más fuertes como provocar, amenazar, seducir, prometer. Es decir, hay reacciones que uno busca cuando emite enunciados. Es decir, la comunicación no es simplemente un intercambio de sentidos o de conceptos que no involucran ningún tipo de subjetividad. No, al contrario, el enunciado es intersubjetivo, ¿sí? Es decir, circula entre los dos, pero de tal manera que incluso el otro, como yo estoy esperando de él una respuesta o una reacción, para lograr esa reacción me condiciona desde el vamos, me condiciona desde que yo me pongo a hablar o antes de que yo me ponga a hablar, porque yo estoy hablando en función del otro. Depende, por supuesto, de los géneros discursivos, desde ya. Y depende también de mi intención. Pero en general, el otro me condiciona mucho. Es el ejemplo que yo decía la otra vez de hablar en la lengua del otro, porque si no, evidentemente la comunicación es totalmente fallida. Podría hablar en una lengua cualquiera, digamos que no sé si los demás la entienden, solo por el hecho de expresarme, y voy a producir algo. No, seguramente no, probablemente si el otro no me entiende nada, no voy a producir nada. Es un caso excepcional, podría considerarse igual dentro, por supuesto, de la teoría esta, no hay problema, pero en general uno habla para otro y para que el otro reaccione de determinada manera. Ahora, por supuesto, que lo haga o no lo haga, no está implícito en el enunciado y no es forzoso que reaccione de la manera que yo quiero. Ojalá, digamos, fuera así, es decir, ojalá yo pudiera manejar al otro mediante lo que digo, pero no es así, no pasa eso. No siempre voy a encontrar la reacción que espero, pero por supuesto la voy a buscar. Vamos a ver una distinción importante entre lo que es el destinatario imaginario y el destinatario real.
que es una diferencia muy importante. Pero Bakhtin no se lo plantea tanto. Lo que él plantea es la importancia del otro, a quién está dirigido el enunciado y para qué está dirigido el enunciado. En ese sentido, bueno, también la diferencia con la oración es absoluta, porque la oración, como no está dirigida a nadie, por supuesto no busca ninguna reacción. Así que directamente es todo lo contrario. No tiene intención y no tiene necesidad de reacción del otro. La oración es simplemente una estructura formada gramaticalmente por palabras todavía no pronunciadas, o pronunciadas dentro de un enunciado mayor, dentro de un enunciado que la engloba. Y en ese sentido, bueno, las palabras van a significar lo que el enunciado quiera que signifiquen, no lo que está en una lengua o sistema de signos previo. ¿Sí? Otra vez entonces la oposición entre Bakhtin y Saussure, ¿no? Es decir, lo que Bakhtin le reprocha a Saussure, a los saussurianos, es no tener en cuenta las circunstancias de la comunicación real, ¿no? Sino simplemente considerar el sistema en un grado de abstracción tan grande que en realidad no sirve para nada, según Bakhtin, por supuesto, ¿no? Según Saussure, sí, desde ya. Y vamos a ver que después Benveniste, de alguna manera, retoma el proyecto de Saussure, pero reconociendo que le falta una parte, que efectivamente sería el análisis del habla o del discurso, ¿no? A eso vamos a pasar entre hoy, si podemos, y el martes que viene. Eso desde ya. Pero en el caso de Bakhtin, la oposición es radical, contra Saussure, no tiene nada en común, digamos. Lo que nosotros podamos encontrar es solo para compararlos en función de entenderlo nada más, pero siempre hay que tener mucho cuidado de las palabras que se utilizan cuando se habla de Saussure y las palabras que se utilizan cuando se habla de Bakhtin. ¿Sí? Es decir, no mezclarlos, no mezclarlos. Si uno pide una comparación, bueno, ahí en todo caso uno explica que se está comparando, pero siempre teniendo en cuenta quién utiliza cada denominación y cada palabra y cada sistema de vocabulario, digamos, de léxico, que son muy distintos, ¿no? Es decir, Saussure y Bakhtin serían muy distintos. Si los comparo solo para entenderlos mejor, más en sus diferencias, por supuesto, que en sus similitudes. Pues yo digo que los géneros discursivos son como la lengua, no, en realidad no tiene nada que ver, digamos, pero es la característica de que la lengua dura mucho tiempo y un género discursivo también suele durar mucho tiempo. Eso es una comparación, nada más, pero evidentemente no proviene de Bakhtin, es porque yo lo agrego para explicarlo. Pero no, si ustedes lo leen en el artículo de Bakhtin, por supuesto no dice eso. Pero a veces algunas cosas hay que explicarlas, y si uno puede explicarlas en función de algo que ya se sabe, mejor. Lo que pasa es que hay que ir con precisión, digamos, después, ¿no? Con mucho cuidado y con muchas pinzas para saber diferenciar bien la teoría de cada uno y que no se vayan a mezclar, porque si no, eso es un error en la respuesta, ¿no? Esto es importante. Bueno, después, una cosa que estábamos viendo casi sobre el final de la clase, o sea, la segunda parte que nos quedó grabada, porque me olvidé, fue la cuestión esta del eslabón, ¿no? Del hecho de que el enunciado es una unidad discursiva, mientras que la oración es una unidad gramatical, ¿no? Pero esta unidad discursiva no está aislada. Tiene enunciados antes y enunciados después. Pueden ser antes, mucho tiempo antes o mucho tiempo después, pero aún así los tiene. Como yo daba el ejemplo de esta clase, bueno, es un eslabón de muchas clases, digamos, ¿no? Ya es creo que la sexta o la séptima, y quiere decir que hay 5 o 6 antes.
y habrá otra o tanto después. Entonces ahí se ve una especie de cadena de clases, ¿no? Donde esta es un solo eslabón. Y yo muchas veces hago referencia a las anteriores. Y también a las posteriores, cuando digo, bueno, la próxima vamos a ver tal cosa, más adelante vamos a ver tal otra. Es decir, se ve la relación donde esta clase no está aislada totalmente, como si yo cada día empezara de cero y me presento y ustedes se presentan. No, ya nos conocemos y ya venimos trabajando juntos desde hace mucho. Bueno, así sería la comunicación para Bakhtin. Todo enunciado es una parte de una cadena y una parte de un eslabón, es una metáfora en realidad, ¿no? Un eslabón de una cadena que no, en realidad no tiene ni principio ni final, ¿no? Por supuesto que la clase no está dentro solamente de la cadena de clases, está dentro de varias cadenas distintas, porque yo hablo de Saussure, hablo de Bakhtin, y después más adelante hablaré de otros, así como Bakhtin habló contra Saussure y después otros hablaron contra Bakhtin, ¿sí? En la ciencia se da muchas veces en forma de polémica esta cadena, ¿no? De polémica para ir avanzando, si se quiere, o no, hay que ver si avanza o no avanza, eso sería discutible, ¿no? Permiso. Ah, está frío. Por ejemplo, cuando empezamos a ver Saussure, la primera clase, vimos que Saussure se oponía a la lingüística de su tiempo, porque no le interesaba, no le gustaba, quería cambiar todo, modificar y transformar todo, que efectivamente lo hizo, lo logró. Pero sin embargo, se refiere varias veces a lo que otros decían. A veces no los nombra, digamos, en general no los nombra. Lo mismo hace Bakhtin, que habla permanentemente de otros lingüistas anteriores, no solo de Saussure, sino también de otros, ¿sí? Y eso es un contexto de polémica. También uno se puede apoyar en otros anteriores. Esto ya lo vamos a ver también más adelante en la parte práctica, cuando uno cita a otro autor para apoyarse en él, ¿no? O para contradecirlo. Bueno, esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Digamos, la polémica implica contradecirlo a un autor anterior. Pero a veces uno no lo contradice, sino que lo utiliza cuando hace una monografía, por ejemplo, que no se le exige algo original, digamos. Muchas veces uno utiliza textos de otros, bibliografía, referencias bibliográficas. Entonces cita a Saussure, a Bakhtin o a cualquiera, o a Benveniste y pone una cita de ellos. A veces textual, a veces reelaborada, pero con ideas de otros, y eso también implica una relación dentro de una cadena, porque si no existieran los eslabones anteriores, yo no tendría nada que hacer en ese caso, en la monografía, no tendría de dónde agarrarme, no tendría con quién polemizar, y todas las ciencias avanzan de una manera explícita o implícita utilizando lo anterior, ya sea a favor o en contra. Es decir, utilizo la parte que me conviene, que sirve, según mi teoría, y descarto la otra, pero la descarto a veces contradiciéndola de manera explícita, diciendo, no, fulano está equivocado por tal y tal la razón. Bueno, todo eso implica una cadena. Y vamos a ver que eso se llama, como ya adelanté, polifonía, es decir, la relación de un enunciado con otros enunciados, ¿no? Y también la multiplicación de voces, porque después vamos a ver que ese autor que está mencionando o trabajando con enunciados anteriores se desdobla de alguna manera, porque es su propia voz, pero también es la voz del otro. Esto es complicado, pero después lo vamos a ver de manera práctica porque es un tema más bien práctico que hay que ver con ejemplos más concretos. Pero evidentemente cuando Bakhtin discute con Saussure o con la escuela de Saussure, ahí se oyen las dos voces, la voz de Bakhtin, que predomina, y la voz de Saussure también se oye, de alguna manera, ¿sí? Aunque
la voz de Bakhtin lo contradiga, ¿sí? Ahora, si estuviera a favor, bueno, se escucharían las dos quizás al mismo nivel, ¿no? Es como un desdoblamiento que hay. Bueno, todo eso se llama polifonía, pero es un tema que está más adelante. En la parte práctica, que es creo el tema 4, ¿sí? Por ahora estamos en el tema 2, que es Bakhtin, y entraremos en el tema 3, que es Benveniste. El tema 4 ya es toda la parte práctica. Y ahí viene la parte de polifonía. Bueno, esto digamos como definición de lo que sería el eslabón de una cadena discursiva, de una cadena comunicativa, que es el enunciado. No hay mucho más, digamos, que tenga que ver con el enunciado. Hay que reconocer, entonces, que para Bakhtin el enunciado es un elemento concreto, perceptible, que uno puede relevar, que uno puede ver escrito u oír cuando es oral, que por lo tanto se puede analizar, se debe analizar en función de todas las cosas que él dice. Pero por supuesto vamos a ver después un montón de otros elementos que nos van a dar una serie de métodos o herramientas de análisis para, bueno, ver justamente esto que recién empezamos a ver hasta ahora, cómo se muestra ese autor, ese sujeto discursivo del cual habla Bakhtin. Es uno de los grandes autores que se basan en esto, tratan de mostrar esto, es decir, cómo el sujeto aparece en lo que dice, cómo se manifiesta, cómo se expresa a sí mismo. Y eso, bueno, nos va a llevar un tiempo viendo métodos específicos de análisis, ¿sí? Algunos salen de acá, otros salen de Benveniste, pero digamos que esta sería la base puramente teórica, ¿no? Es decir, preguntas que pueden ir al parcial sería qué es un género discursivo, dar ejemplos de géneros discursivos primarios y secundarios, comparar enunciado con oración, o a un tipo de pregunta como qué significa que el enunciado siempre busque respuesta, o por qué el enunciado es un eslabón de una cadena discursiva, o quizás podría ser también el enunciado puede darse aislado, una pregunta típica, digamos, de parcial o de final. No, el enunciado nunca está aislado, ¿sí? Por dos motivos. Una, porque siempre hay enunciados anteriores y posteriores con los cuales de alguna manera se relaciona. De manera fuerte, de manera más débil. Pero el enunciado nunca está aislado. Nunca está con un silencio eterno anterior o un silencio eterno posterior. No, siempre hubo enunciados anteriores y siempre habrá enunciados posteriores. Hasta algún día no haya más enunciados, pero bueno, eso no lo sabemos. Ahora dicen que el 6 de mayo es el último día. Parece que viene otro asteroide y va a terminar con la Tierra. Bueno, no se pierde nada. ¿Cuándo es 6? Hoy es 3, 4, 5, 6, el viernes. Bueno, tenemos hasta el viernes para, no sé, divertirnos un poco o despedirnos de alguien o de lo que queremos, no sé. Pero bueno, supongamos entonces que sería el último enunciado, ¿no? El 6 de mayo serían los últimos enunciados. Pero en principio no parece muy serio, muy seria la noticia. Entonces, bueno, no sabemos si va a haber últimos enunciados. Por ahora, mientras haya seres humanos, van a seguir comunicándose de esta manera. Y siempre esperando un enunciado posterior. Siempre en función de enunciados posteriores posibles, quizás posibles, ¿no? Por lo que yo decía antes, uno dice, bueno, una novela, ¿qué clase de diálogo puede entablar una novela con otras novelas? Bueno, primero por son todas novelas. Para que una novela sea novela, tiene que parecerse a otras novelas anteriores. Si no se parece a ninguna, bueno, se diferencia en todo caso, las relaciones de diferencia, y empieza la cadena de novelas, supongamos. Si es que podemos aislar la primera novela, porque bueno, es medio difícil, porque es una cuestión de análisis, de teorías y qué sé yo. Porque a uno dicen, bueno, pero las primeras novelas son de la época
alejandrina, ¿no? De los griegos, pero no se parecen mucho a las novelas actuales. Otros dicen, bueno, la primera novela fue el Quijote, la primera novela moderna, perdón, la primera novela moderna es el Quijote. Bueno, puede ser. Y dicen también, y la última novela moderna es Madame Bovary. Bueno, los dos son muy parecidos, ¿sí? Es un juego, un poco un juego crítico, ¿no? Porque dicen, el Quijote, personaje, ¿no? Se vuelve loco por leer tanta novela de caballería y cree que puede ser protagonista de una de esas novelas y entonces sale a, eh, con, con su armadura hecha de retazos y qué sé yo, sale a luchar contra monstruos y qué sé yo, que no existen, fuera de tiempo, digamos. Y Madame Bovary es parecido, porque Madame Bovary no es que se vuelve loca, pero más o menos, digamos. Digamos, cree mucho en las novelas románticas. De tanto leer novelas románticas, ella quiere protagonizar una. Y efectivamente protagoniza dos novelas románticas, digamos, románticas eróticas, ¿no? En su realidad, pero también termina mal como Don Quijote. Porque, bueno, esa fantasía los lleva a ambos al desastre. Entonces, muchos dicen, bueno, la novela moderna va entre Don Quijote y Madame Bovary. Después ya no se puede escribir lo mismo. Bueno, son teorías nada más. Son teorías, se siguen escribiendo novelas y se van a seguir escribiendo durante mucho tiempo. Quizás algún día no se escriban más. O algunos géneros no se escriban más. Dentro de la novela, ¿no? Subgéneros, por ahí podemos decirle. Dentro de la novela, bueno, habrá algunos géneros que no existan más. Uno dice, bueno, ¿con qué otra cosa se puede relacionar una novela? Bueno, por ejemplo, con la crítica, ¿no? Que son también enunciados. Yo escribo una novela y alguien escribe un comentario a esa novela, una reseña, en un diario, en un sitio web o lo que sea. ¿Sí? Bueno, ahí hay una relación, evidentemente. El comentario habla sobre la novela. Si por ahí me critica mucho, capaz que yo le vuelvo a contestar, le vuelvo a decir algo que contradiga su reseña, su comentario, etc. Y así se hace toda una cadena, ¿no? Eso también es un diálogo que entabla la novela con otro tipo de textos que no son novelas. Pero también puedo escribir una novela que se base en novelas anteriores, de alguna manera, que se parezca a novelas anteriores, por determinada razón, X, ¿no? No importa. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo una novela francesa que se basa en el extranjero, esa novela de Albert Camus del año 62, 42, perdón, 42. Esta novela que estoy leyendo es nueva, ¿no? En el extranjero, bueno, el personaje principal mata a un árabe en Argelia, sin motivo, le pega varios tiros, ¿no? Bueno, es una novela famosa, ¿no? Existencialista, muy buena, extraordinaria novela, por supuesto. Albert Camus fue premio Nobel, ¿no? Ahora, la novela que estoy leyendo, escrita por un francés, en realidad de origen argelino, ¿no? Un argelino que escribe en francés, cuenta una historia parecida, pero desde el punto de vista del hermano del árabe que no tiene nombre en el extranjero, ¿no? Y cuenta lo mismo en cierto sentido, pero desde el punto de vista de los árabes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede leer la novela esta que estoy leyendo, la puede leer sola, pero si no leyó el extranjero, la novela anterior, se pierde un montón de cosas, porque hay muchas relaciones y muchas referencias. Por más que sean explícitas, conviene haber leído la novela El extranjero, porque está permanentemente refiriéndose a esa, solo que le cambia el punto de vista. Y en lugar de ser el punto de vista de un francés, es el punto de vista de un árabe, ¿no? Entonces, bueno, cambia todo el mundo, toda la ideología, toda la cultura. ¿Sí? Es muy interesante, pero bueno, la relación es evidente entre una y otra. Por supuesto que Camus se murió hace mucho, no sabe que existe, no supo que existía esta novela, pero el que escribió esta novela, por supuesto, sí se basa en el extranjero, ¿no? Y es muy interesante eso, se hace muchas veces.
Una novela que está basada en otra anterior o en otro grupo de novelas anteriores, de manera más o menos explícita. A veces con fragmentos incrustados de otra novela, sin decirlo, ¿no? Como una especie de plagio, pero que tiene una función ese plagio, no es un delito, digamos. Y bueno, ahí está entonces la relación entre una novela y otra, ¿no? Como eslabón de una cadena y como fenómeno polifónico. ¿Sí? A mí me está pasando que se me congela la imagen a cada rato, no sé si me están viendo bien. ¿Se Sí, ve bien? sí. O se escucha, no importa que me vean, pero digo, ¿se oye parejo? Sí, 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 todo Bueno, bien. si no cualquier cosa me avisen. Claro. Porque a mí se me congelaba y yo mismo no me veía bien, me había cortado, entonces digo, si me están oyendo así, estamos liquidados, pero bueno, puede pasar. Si me pasa a mí no importa, y si se corta la cámara tampoco, pero lo que importa es que oigan lo que digo. Así que bueno, creo que con esto estaría ya redondeado Bastín. Igual, si tienen alguna duda respecto del artículo, léanlo varias veces y me preguntan, ¿sí? Si les queda alguna duda al respecto, que puede haber alguna cosa que yo no haya explicado. En general, si no la expliqué es porque no es tan importante, pero también si igual les intriga o les parece que falta, me lo dicen. Si lo leyeron y marcaron por ahí algo que no entienden, me lo pueden decir y la clase que viene lo redondeamos. También me puedo haber olvidado de algo, pero en general no sería demasiado importante si no lo dije. Pero bueno, hay algo que yo había dicho la otra vez, sí, que creo que no lo aclaré demasiado. Cuando hablamos de la gramaticalidad de la oración, es interesante, la oración tiene que ser gramatical, ¿no? Es decir, tiene que estar bien construida. Y a veces el enunciado no. Por ahí el enunciado no. Por ahí el enunciado no tiene que tener gramaticalidad absoluta. Y se entiende igual, porque lo que importa es la intención del autor y que le llegue al otro de alguna manera. ¿Sí? Entonces, puede ser que no respete totalmente lo gramatical, ¿sí? A veces está por cortar, pero de todas maneras vale como enunciado y tiene sentido. ¿Sí? Esto es una contradicción también interesante entre la oración y el enunciado, ¿sí? Que se puede tener también en cuenta. Pero por supuesto es mejor que el enunciado esté bien escrito o bien dicho, digamos, para comunicarse mejor, ¿no? Determinados géneros discursivos pueden tolerar que no sean gramaticales, como la poesía, por ejemplo, o determinados discursos orales, ¿no? Donde uno, por supuesto, no domina la gramática porque se le escapa por la emoción, ¿no? Pero tiene efecto igual, aunque no sea perfectamente gramatical, ¿no? Esto es muy interesante. Para no ser fanáticos de la gramática, justamente, sino fanáticos del sentido, hay que ser.